Buenas tardes, queridos contertulios, mi nombre es Abel de la Costa y llegamos a una nueva edición del Sillón Bíblico en este domingo 33 del tiempo ordinario y por lo tanto ya el domingo anterior a la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, con la que vamos a completar nuestro ciclo A de lecturas litúrgicas. Y con eso cerramos, digamos, el Evangelio de San Mateo. Bien, hoy nos toca el texto que sigue en el Evangelio, que sigue inmediatamente a continuación de las 10 vírgenes. Estamos en un contexto de juicio. El capítulo 25 de San Mateo habla sobre el juicio, sobre el Hijo del Hombre como juez justo, y por lo tanto pasan a tener mucha importancia un tema que en San Mateo lo hemos visto presente desde el principio, ¿no? Que es el tema de la obra del hombre, del dejar obra a partir de la fe, ¿no? La fe te tiene que llevar a obrar. Y entonces, claro, hoy va a ser la parábola de los talentos, que tiene mucho que ver con la producción a partir de esos talentos que el Señor le ha dejado a cada uno. Ya ahora vamos a abordar un poquitito la parábola, ¿no? Pero antes de eso, me gustaría comentar que esta parábola, que nosotros la leemos en San Mateo en el contexto del juicio, esta parábola tiene dos versiones, la de San Mateo y la de San Lucas. En San Lucas es parábola de las minas, está en el capítulo 19 y no pertenece al contexto del juicio, aunque sí al de la producción de la fe, pero no al contexto del juicio, mientras que en San Mateo pasa a ser parábola de los talentos y sí está incluida en el contexto del juicio. Las diferencias entre las dos son interesantes. Yo abordé un poquito el tema de los dos contextos de esta parábola en un artículo que escribí hacia el 2009, les dejo aquí el link del artículo que está publicado en el Testigo Fiel, como siempre, y bueno, no voy a repetir ese aspecto, no tiene sentido porque ya está trabajado en el artículo, ¿no? Lo que me gustaría es ir un poquitito a algunos ángulos, algunos enfoques dentro de esta parábola de los talentos. Sabemos que es una parábola del juicio porque está ligada al capítulo 25 y está entre la parábola de las 10 vírgenes y la separación de las ovejas y cabritos que leeremos la semana que viene. Pero incluso si no supiéramos eso, sigue siendo una parábola de juicio de manera muy notoria, ¿no? Y se nota cuando uno ve el contraste con la de San Lucas. En San Lucas se les ofrecen a los que han negociado bien, se les ofrece el gobierno de 10 ciudades, de 5 ciudades, mientras que a estos que han negociado bien con los talentos, lo que se les ofrece es siempre el mismo premio: pasa al gozo de tu Señor. Eso es un aspecto que tiene mucho que ver con que sea una parábola de juicio, ¿no? Es decir, frente a la totalización de esta vida, en donde se producen determinados frutos a partir de la fe recibida, el premio es siempre el mismo: pasa al gozo de tu Señor, porque no hay nada más alto que eso. Y lo otro que es muy notorio en esta parábola es que ese latiguillo ha sido fiel en lo poco, que tiene mucho sentido en la versión de San Lucas, porque claro, las minas no son talentos, son una moneda de menor valor, entonces tiene sentido hablar de ser fiel en lo poco, estas minas que producen su fruto, y ser fiel en lo mucho, que es el gobierno de X ciudades. Pero aquí no está eso. Entonces la frase has sido fiel en lo poco, pasa al gozo de tu Señor, suena un poco rara, ¿no? Porque un talento no es poco. Los talentos de los que se habla aquí no son poco. Entonces, ¿qué sentido tiene para Mateo hablar de has sido fiel en lo poco? Si él se está refiriendo a un talento, a 5 talentos, a 2 talentos. Si lo pensamos desde el punto de vista del juicio, que es desde donde lo piensa San Mateo, tiene mucho sentido, ¿no? Imaginémonos nosotros que vivamos 100 años, entonces nos presentamos ante el juez del universo cargados con 100 años, pero siguen siendo poco, comparado con aquello a lo que apunta
nuestra vida, ¿no? Entonces, es poco. Es mucho, son un talento, 2 talentos, 5 talentos, pero sigue siendo poco, porque cuando lo totalizamos en relación al gozo de tu Señor, que es aquello a lo que aspira nuestra vida, resulta poco. Bien, antes de pasar a lo que me gustaría que acentuemos en la lectura de la parábola, quisiera que pensemos un poco en cómo la lee la liturgia. Porque hoy la liturgia ha hecho un saltito en la lectura, muy interesante, porque yo creo que ha explorado un aspecto de la parábola que es interesante. Pero es un saltito el que ha hecho. ¿Por qué? Porque si nosotros la leemos aisladamente, esta parábola está centrada, incluso hasta en la cantidad de texto que le dedica al tema, está centrada en el tercer servidor, en el que no produce frutos. Y está centrada en la amenaza de la situación de ese tercer servidor que no produce fruto. De hecho, cuando veamos un poco más en detalle, obviamente yo también me voy a centrar ahí, porque toda la parábola, incluso como les digo, en su cantidad de texto, 2/3 del texto prácticamente se dedican a ese tema, mientras que los 2 primeros se tratan esquemáticamente. El Señor le deja 5 talentos, el primero produce otros 5, al otro le deja 2 talentos, produce otros 2, y ya está, se pasa de ahí. Pero resulta que ustedes saben que en las lecturas de la liturgia siempre buscamos que en qué sentido la primera lectura nos ilumina la comprensión del texto. A veces es muy fácil, pero otras veces no tanto. Y otras veces más bien parece imposible, porque vamos a leer hoy la primera lectura y nos encontramos con el elogio de la mujer hacendosa tomado del libro de los Proverbios. Y uno dice, ¿y esto qué tendrá que ver con la parábola de los talentos? ¿No? O vamos al Salmo, que se supone que recoge aquello que está pensado en el conjunto de la lectura litúrgica, y es el Salmo 127, ¿no? Dichoso el que tema al Señor, sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo. Otra vez la mujer, ¿no? La mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. ¿Eso qué tiene que ver con la parábola de los talentos? Sinceramente, ¿no? Bueno, hay algo que nos orienta de por qué lado enfocó la liturgia la lectura de esta parábola, y que es un lado interesante. Y es que si vamos al leccionario, nos encontraremos que hay 2 variantes hoy para leer. Lamentablemente en el leccionario actual simplemente la segunda versión del Evangelio, que es la más breve, simplemente viene encabezado por una rúbrica genérica, se pone siempre, que dice forma breve. Y ya está. Forma breve. Pero no nos aclara por qué esa forma breve. Pero en el leccionario anterior lo decía, ¿no? Decía, si lo aconsejan motivos pastorales, lo que está entre corchetes puede omitirse. Y traía la forma breve. O sea, al quitar lo que estuviera entre corchetes quedaba la forma breve. ¿Y qué es lo que está entre corchetes? ¿Qué es lo que se quita? Precisamente todo lo que se refiere al siervo perezoso. Cuando vemos la versión breve, resulta que lo que queda es esquelético. Y no solo es esquelético, sino que no es lo central de la parábola. ¿Qué nos queda? Nos queda que un hombre se iba al extranjero, llamó a sus servidores, les dejó en encargo los talentos, deja 5, deja 2, deja 1. Al cabo de mucho tiempo, ahí ya se omite algunas cosas, al cabo de mucho tiempo volvió el señor a aquellos empleados, se puso a ajustar las cuentas. Vino el de los 5, le dice que ha producido otros 5, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor, pasa al banquete de su señor. Luego se acerca el de los 2, palabra del señor. Y ahí se acaba con el de 5 y el de 2, y la misma frase repetida. Y uno dice, bueno, pero esa no es la parábola de los talentos. La parábola de los talentos tiene su centro precisamente en el empleado perezoso, ¿no? O en el siervo perezoso. Bueno,
Pero la liturgia ha querido que enfoquemos un aspecto, y por eso les hacía la aclaración de cómo lo decía el leccionario anterior. Si razones pastorales lo aconsejan. Ven, por ejemplo, nosotros mañana tenemos la misa de niños en la parroquia y obviamente leeremos en la de niños la versión breve. ¿Y por qué? Precisamente porque es muy positiva, precisamente porque apunta al rendimiento de los talentos y no al problema del que no rinde. Y no siempre conviene contar lo que pasa cuando no se rinde. Se puede contar lo que pasa cuando rinde, ¿eh? Y se puede generar, podríamos decir así, ilusión, expectativa, esperanza, a partir del rendimiento, el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Quizás nosotros, al leer la parábola completa, poniendo el acento en el tercer servidor, nos olvidamos de los otros dos que sí rindieron. Y ese aspecto que lo olvidamos continuamente, porque solemos ser en la lectura bastante negativos, la liturgia lo ha querido rescatar y nos ha puesto una primera lectura donde nos habla del rendimiento, no del no rendimiento, sino del rendimiento. Y nos habla en el Salmo del rendimiento y de cómo aquel que rinde, y rinde, ahora vamos a dedicarnos un poco a ver eso, qué quiere decir eso de que rinde, aquel que rinde realmente es más feliz, realmente disfruta la gracia, que es lo que hace esta mujer hacendosa en la lectura de Proverbios. Una lectura que ha quedado un poco anticuada para nosotros, ¿no? Porque pertenece a un universo cultural distinto, pero qué interesante que en un universo tan patriarcal, tan centrado en la obra del hombre, del varón me refiero, esta lectura se dedica a cantar la buena obra de una mujer, ¿no? Es muy linda esa primera lectura, muy suave. Pero esa primera lectura se enfoca en lo mismo que la versión breve de la parábola, es decir, en el buen rendimiento, en aquel que sí da fruto con su talento y que yo diría son muchos más los que dan fruto, incluso en la proporción de la parábola son dos los que dan fruto y dan mucho fruto, que el perezoso que es uno solo y encima tenía un solo talento. Así que ha hecho bien la liturgia en por lo menos ponernos a pensar un poco en... Es verdad que el acento narrativo de la parábola está puesto en la amenaza y en el no rendimiento, porque eso es lo que quiere fundamentalmente que tanto Jesús como San Mateo quieren que nos remueva dentro y nos dé ganas de querer ser de aquellos que dan fruto. Pero es verdad que también hay que mostrar a veces, un poquito aisladamente, un poquito en el centro, a aquel que da fruto. Bueno, bien, ese es el acento que le da la liturgia. Antes de pasar a la parábola completa, me gustaría hacer una pequeña aclaración sobre lo de los talentos. Porque claro, esta parábola ha influido incluso lingüísticamente en nuestras culturas, Y entonces en todas las culturas occidentales, en todas las lenguas romances, existe la palabra talento en el mismo sentido que le damos nosotros en español, es decir, una habilidad natural, algo que una persona posee por naturaleza y que lo hará rendir o no. Entonces una persona puede ser habilidosa, no sé, para las matemáticas, tiene ese talento. Otra persona puede ser habilidosa para comprender cosas complejas y tiene ese talento, decimos nosotros. Bueno, ese uso de la palabra talento viene de esta parábola. En griego y en latín la palabra talento no tiene ninguna relación con la palabra habilidad, es simplemente el nombre de una moneda. Pero a partir de esta parábola, talento pasa en el medioevo, en el latín medieval, pasa a querer decir una habilidad innata, mejor dicho, un don personal. Y a partir de ahí ya en las lenguas modernas pasa a querer decir una habilidad innata. Pero eso
que es muy lindo, digamos, saber hasta qué punto se inculturó el Evangelio, que dio lugar hasta a palabras específicas, no es la única, son muchas las que provienen del Evangelio. Es muy lindo saberlo, pero hay que tener cierto cuidado, porque aquí el talento es algo que el Señor le da a su siervo específicamente para que produzca un fruto con él. No es una habilidad natural. ¿Y cómo sé que no es una habilidad natural? Porque lo dice explícitamente, dice, un hombre que se iba al extranjero llamó a sus siervos y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. O sea que la capacidad no está aludida por el talento, sino por la naturaleza. El talento es un don específico que le da el Señor para que negocie. Podemos alegorizar eso. El otro día se suscitó una linda charla sobre alegorizar o no alegorizar las parábolas bueno, dentro de lo que permiten los comentarios de YouTube, ¿no? Se suscitó una muy linda charla, les recomiendo que la busquen. ¿Podemos alegorizarlo? Sí, mientras no exageremos la alegorización podemos alegorizarlo. Y pensar, bueno, ¿qué pueden ser esos talentos? No son las habilidades naturales de cada uno, no es lo que traemos puesto de fábrica, es algo que específicamente este Señor les da para que negocien en el mundo. Entonces, en el contexto en el que se está hablando en el Evangelio del juicio y que siempre tiene que ver con los dones que el Señor deja en su iglesia, estos talentos se parecen mucho más a los carismas de los que habla San Pablo, que a los dones naturales que traemos, podríamos decir así, de fábrica. Se parecen mucho más a los carismas. Es decir, además de lo que son nuestras habilidades naturales, posiblemente relacionadas con esas habilidades naturales, como bien lo dice el texto, ¿no? A cada cual según sus capacidades, el Señor nos da determinados desafíos en torno nuestro. Nos da determinadas, no cosas para hacer, pero sí, qué sé yo puedo decir, YouTube es un talento, no en el sentido idiomático nuestro, pero en el sentido de la parábola, YouTube sería para mí un talento que el Señor me da. Es decir, me pone eso delante y a ver qué hago yo con eso, cómo lo negocio. Y yo tengo que negociar esto, porque es lo que Él me ha puesto delante, el carisma específico. El carisma del que San Pablo hace toda una jerarquía, donde profecía, donde lenguas, en fin, los carismas. Son esos desafíos, esas realidades que nos tocan en la fe y que las negociamos o no las negociamos. Y claro, el que negocia siempre puede perder. En cambio, el que no negocia, como el tercero, seguramente no pierde. Pero ven que es distinto que una habilidad natural. La habilidad, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo tengo una cierta facilidad para el estudio. Eso es un talento en el sentido moderno, pero no es un talento en el sentido de la parábola. Esa sería mi capacidad, a partir de lo cual aparece el don que el Señor hace específicamente y nos va dando a lo largo de la vida esos talentos. Es decir, esas monedas que las vamos haciendo fructificar y le vamos dando significado a todos esos carismas. Y llega un momento en que el Señor evalúa ese rendimiento que le vamos haciendo a su capital. Pero llega el tercero ¿qué hace? Y fíjense que si ahí lo pensamos ya no como un don personal natural, digamos una habilidad, sino realmente como un desafío que el Señor le puso delante, se entiende mucho mejor el enfado de que Él no lo haya hecho fructificar. Porque un talento que yo traigo de fábrica puede no fructificar porque no se dieron las condiciones. Puede no fructificar porque, qué sé yo salí con una gran habilidad matemática y vivo en un país en donde no hay números. Bueno, entonces por mucha habilidad que yo tenga no lo voy a hacer fructificar. ¿Ven? Es distinto el concepto. Aquí son
cosas que el Señor le pone en la mano para que negocie. Y lo que más me interesa que veamos de este siervo perezoso es un aspecto que a veces quizás lo pasamos por alto, es un poco chocante, ¿eh? La respuesta de él es: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Es tremenda la acusación. Incluso en griego es muy fuerte la expresión aquí tienes lo tuyo, que es como termina la frase, ¿no? Aquí tienes lo tuyo. Es casi una expresión desdeñosa. ¿Eh? Me diste esto y no me interesaba. Aquí tienes lo tuyo. Incluso hasta uno se puede imaginar que se lo tira más que se lo da. Es chocante ese modo de referirse, sobre todo porque, volviendo a lo de alegorizar, ¿no? Como nosotros hacemos una alegorización espontánea del texto, entonces decimos, claro, este es Dios, pero resulta que a Dios no le cabe todo esto, o sí, o es un Señor exigente que ciega donde no siembra y recoge donde no esparce. ¿Es eso o no es eso? Porque eso es lo que le dice el siervo. Y ahora uno que esperaría. ¿Qué esperan ustedes de que siga a esta frase? Bueno, algo sorprendente sigue. No lo que uno esperaría. Uno esperaría que lo primero, o sea, si a mí viene una persona, no sé, un alumno, y me dice, lo que pasa es que tú eres un profesor exigente que pregunta cosas que no enseñó, yo lo primero que hago es defenderme, ¿no? Mira, estás equivocado, en realidad yo no trabajo así, has entendido mal. Pero este señor no se defiende. Y no solo no se defiende, sino que le convalida lo que dice. Le dice, eres un empleado negligente y holgazán, así que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco. O sea que no se defiende. Es muy curioso eso, ¿eh? A mí una de las frases que más me gustaron del documento de Abu Dhabi que firmaron el imán, no sé pronunciar el nombre, Al-Tayyib me parece, y Papa Francisco, es un párrafo bellísimo en donde dice, Dios no necesita defensa. Nosotros nos la pasamos acusando a Dios. Y no solo Dios no se defiende, sino que no necesita defensa. Me atrevería a decir que incluso Dios acepta cualquier imagen de Él que nos hagamos, hasta imágenes que no sean ciertas, como en este caso. Pero nos pide una cosa fundamental, que es que actuemos en consecuencia con el Dios que nos da ese don. Independientemente, fíjense, ¿no? Qué padre más curioso este, ¿no? No le interesa que hasta creamos que es un mal padre, ¿eh? Pero tenemos que, a partir de lo que él ofrece, hacer algo. Yo les diría que esto es casi un resumen del Evangelio de San Mateo, ¿no? Porque San Mateo, y un poco, ya lo vamos a ver también la semana que viene, ¿no? Totalizando el año de San Mateo, diríamos que el mensaje de San Mateo, aquello que él ha comprendido del mensaje de Jesús es: siempre podemos hacer algo. Siempre hay algo para hacer con los dones de Dios. Y aquel que se queda sin hacer nada con los dones de Dios no es alguien que ha respetado a Dios, al contrario, es alguien que se ha convertido en perezoso. Y para ese es el llanto y el rechinar de dientes, ¿no? Se podría haber equivocado el siervo, podría haberlo hecho mal, pero haz algo y no nada. La fe siempre, en la perspectiva que nos quiere transmitir San Mateo y que un poco tiene que quedar como impronta de este ciclo A, la fe siempre lleva a obrar, la fe siempre lleva a hacer. Bueno, muy bien. Y con esto concluimos nuestro sillón bíblico de hoy y nos vemos la semana que viene con la solemnidad de Cristo Rey.